Bueno, pues unos días de aterrizaje, de conocimiento. Es verdad que venimos de un periodo de continuidad con la presidencia de Fernando Cajizo, pero hombre, sí que son unos días intensos, ¿no? De presentaciones, de aterrizar y de empezar a poner en marcha pues esas nuevas visión, ¿no? Sobre la organización. El principal reto es representar cómo se merecen los intereses de las 127.000 empresas aragonesas, ¿no? Yo creo que es un reto importante el que cada vez más consigamos llevar la voz de las empresas a la sociedad, a los agentes sociales, a las instituciones, al Parlamento, y conseguir trasladar esas necesidades para que luego se vean reflejadas en nuestra normativa. Creo que el diálogo empresarios, sindicatos, gobierno, pues permite, en un sentido, mirar para adelante y mirar con un optimismo. Es decir, ha servido para aminorar la conflictividad laboral, ha servido para cuando ha habido que tomar decisiones o analizar situaciones complejas respecto a la llegada o a la marcha de alguna empresa. Hemos conseguido también superarlo por la vía del diálogo. Los empresarios somos unos agentes sociales de primer orden y muy preocupados por la mejora de las condiciones sociales. Pero hemos de tener claro quién va a pagar eso, si va a ir por la vía de más impuestos, si va a ir por la vía de aumento de cotizaciones o si va a ir por la vía de aumento de déficit, porque tenemos que ser conscientes que estos avances sociales al final los paga alguien, ¿no? Y lo que no puede ser es que carguemos más la mochila de las empresas, porque al final seremos menos competitivos. Falta mucho todavía de las autovías en Huesca, falta mucho todavía del desdoblamiento de la A2 y de la A68 en Zaragoza, tenemos las demandas del ferrocarril por Teruel, que nos une con el eje cantábrico-mediterráneo, que es tremendo el retraso que lleva y cómo afecta a eso a la competitividad de Aragón, y lo que yo creo que tenemos todos que ir juntos, empresarios, sindicatos, gobiernos, a reivindicar esto con fuerza ante Madrid. La fiscalidad lo que no puede ser es que haya un tratamiento distinto a las empresas de Aragón que a las empresas que se crean en La Rioja, en Cataluña, en Navarra o en Madrid, ¿no? Es decir, debe haber un tratamiento armonizado de todo lo que ocurre en España, porque si no al final se generan unas competencias desleales que son muy difíciles de justificar y que nos colocan en una situación de inferioridad. Que la solución que haya de Andorra, de cuencas mineras o de cualquier otro territorio, hay más posibilidades de tener éxito con empresarios locales, es decir, con empresarios aragoneses, que con empresarios que vienen de fuera. Por muchas cuestiones. Primero, porque tenemos empresas que pueden ser tractoras ahí, ya estamos viendo algún ejemplo en prensa, ¿no? Estamos también, esas empresas están comprometidas con el territorio, son empresas que han podido deslocalizar y que han decidido apostar por Aragón, ¿no? Y que no vienen a Aragón al calor de una subvención o al calor de una ayuda o al calor de otras cosas, ¿no? Vienen porque creen en su territorio. Bueno, yo creo que ha sido uno de los grandes logros de los últimos años a nivel de organizaciones empresariales en Aragón, ese proceso de convergencia de COE Zaragoza, de CEOS, CEPIME Huesca y de la Confederación de Empresarios de Teruel. Creo que hemos dado un ejemplo y que esa es la manera de trabajar. Creo que ahora podemos seguir dando pasos en esa dirección y nosotros estamos abiertos, por supuesto, a que a COE se incorporen también nuevas organizaciones.